una de las cosas que yo creo que hay una especie de dislocación es el interés de los jóvenes, lo que estoy viendo. Digo, yo estoy joven, pero hay más jóvenes, obviamente, y hay muchas juventudes, ¿no? Estoy en una dislocación entre el interés de las generaciones jóvenes y el conocimiento legitimado en la academia. O sea, es muy difícil que tú consigas una plaza de investigador de tiempo completo con un tema de surf, por ejemplo, o de hip hop. Es bastante más difícil a que si te dedicas a coras. Es prácticamente imposible. O sea, digo, ¿no? O sea, yo no digo que imposible, pero es bastante difícil, ¿no? Tiene también que ver con coyunturas, pero hay un dislocamiento, ¿no?, entre lo que es la legitimidad del conocimiento y lo que son las músicas populares y los intereses de ahorita de la gente joven. Y eso no lo veo fácil de empatar, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí. En el plano histórico, ahí sí, ¿no? O sea, eso hablando en términos sincrónicos. En términos diacrónicos, ahí sí, a los que se dedican a la cuestión más etnohistórica o histórica tienen mucho más la de ganar, porque en historia, o sea, historia es un campo enorme y legitimado, ¿no? Y siempre interesa la cuestión histórica. Entonces, y además se ha abierto una vertiente muy interesante de etnomusicología histórica, ¿no? Se trabaja justamente esa parte aquí. Erika es una de las que está trabajando esa vertiente y genera un conocimiento increíble, ¿no? Analizar, por ejemplo, biombos, ¿no?, del siglo XVII y ver instrumentos ahí entre negros, por ejemplo, o entre españoles, que son instrumentos de negros, y verlo en un biombo y estudiar eso, decir, paso, o sea, cómo fue esa sociedad novohispana, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Son temas y vertientes. Pero en el otro plano, en los estudios que son en los que está la mayor parte de interés de los jóvenes, todo lo que tiene que ver con hibridación, globalización, músicas populares, ¿no?, por el desarrollo de nuestras instituciones que se desarrollaron en un contexto totalmente nacionalista o postnacionalista, ¿no?, cercano, todavía, y el desarrollo de nuestra academia, que sigue siendo muy tradicional, es difícil la inserción, ¿no?, de esos temas. Se aceptan como tesis, pero difícilmente como un proyecto de investigación para un tiempo completo, ¿no?, para una plaza de tiempo completo. Es interesante. Por ejemplo, Georgina Flores entra. Además, hay hay una particularidad, que es que la mayor parte de los investigadores que se dedican a esta cuestión no entraron como etnomusicólogos o antropólogos de la música, sino, por ejemplo, el caso del doctor Nava como lingüista, y dedica buena parte de su labor a la lingüística y otra buena parte a la música, ¿no? Pero hay como esta entrada por otro lado. Georgina Flores acá entra, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Sociales, con un tema de música, pero que tiene que ver con patrimonio, ¿no? Patrimonio y sociedad, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no?, la cuestión. O sea, yo creo que sí hay un dislocamiento entre los intereses, y yo veo difícil que cambie la academia, por lo menos en el plano inmediato, ¿no? O sea, la legitimidad de los temas, veo difícil que cambie, ¿no? No sé. Además de que se vuelve también un discurso y una moda. En el discurso, la academia acepta los nuevos temas, pero en la praxis de darle una plaza de tiempo completo a alguien, se la dan a alguien que está sobre temas tradicionales, ¿no? O sea, es una cuestión que hay que pensar, ¿no? Importante, ¿no? Va a tardar. Y otra es esta, ¿no? La legitimidad del campo al interior de la propia academia es algo en lo que tiene que ver mucho desde cómo trabajamos y qué trabajamos, y nuestra propia producción nos tiene que legitimar, ¿no?, en la propia academia. Y otra tiene que ver con algo que está fuera de nuestro alcance, que es este prejuicio, ¿no?, ante lo que es la música en términos antropológicos e históricos, ¿no? Ahora sí, perdón, Cristian. Es que justo estaba esperando que mencionaras la música popular, porque toda la explicación que diste anterior, hiciste énfasis en música tradicional, y nunca mencionaste que fuera relevante el estudio de la música popular para el desarrollo de la etnomusicología en México. Es interesante, ayer lo estaba viendo. Perdón, sí, dime. Entonces, a lo mejor sí en algún momento se aborda la música popular mexicana, ¿no? Pero es muy, o sea, en ese desarrollo se volvió muy endogámica y nunca se le dio realmente importancia al impacto de música popular foránea, cubana o de cualquier otro país, pues, sí, que tenga un impacto realmente en México. O sea, sí es de otro lugar, pero tienen impactos sociales fuertes en México. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, tienes toda la razón. Me da pie a abundar sobre algo. Fíjate, es interesante. Nosotros hacemos una división ficticia entre lo popular y lo tradicional. Bueno, nosotros, estoy hablando por lo menos de mí, ¿no? Sí, ese nosotros me sonó como a somos muchos. Pero
hay una división en lo general, ¿no? En lo general, entre lo popular y lo tradicional, ¿no? Lo popular más cercano a las industrias, ¿no? A los medios masivos, a lo mediático y a la industria musical, ¿no? Y a músicas que no necesariamente dependen tanto de la oralidad, ¿no? O sea, como los tradicionales, en términos muy generales, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que históricamente, si tú revisas, Ponce y los que siguieron hasta los 60 sacaron y detestaron la música popular y todo lo que oliera a música popular. O sea, Agustín Lara, Daniel Castañeda, que es uno de los pilares del folclore, le dedica un libro completo a Agustín Lara, que es un clásico inconseguible, por cierto. En el 1940, ay, ¿quién conoce a Agustín Lara bien? Porque es más o menos de ese tiempo, no sé, 40, 50, ¿no? Y lo tildan de eso, ni siquiera es estudiable, o sea, esa es música de burdel. Así, literalmente, de burdel. El jazz estadounidense se considera lo más bajo que existe. Chávez, Ponce, ¿no? O sea, lo consideran lo más bajo. O sea, la música popular no es estudiable. Y en términos ya un poco, segunda mitad del siglo XX, tampoco lo es. O sea, se vuelve un tema un poco más recurrente, pero es muy colateral adentro del campo, ¿no? Por eso mi énfasis fue tanto en música tradicional, no porque yo quisiera, ¿no? Sino porque así fue el desarrollo histórico. Entonces, sí es muy colateral y realmente tiene que ver, o sea, el interés aflora mucho en términos de los cambios que vinieron con Internet sobre todo. O sea, tiene mucho que ver con los medios masivos de comunicación, tele, radio. O sea, ahí aflora mucho la cuestión de la importancia de lo popular y la incidencia sobre todo en función de los cambios que está viendo en la música tradicional, ¿no? Ya la música popular y los contactos que hay, las fusiones. Pero realmente con Internet y con el interés es una generación nueva que está viviendo, o sea, que no conoce la música. Hubo generaciones que conocieron la música vía un músico, y si no había un músico no había música. Y luego hubo generaciones que conocieron la música vía discos, o sea, vía un aparato, ¿no? Y ahora hay generaciones que están conociendo la música de maneras muy, muy distintas a eso, de maneras polidireccionales, ¿no? O sea, no es solo una instancia la que los... O sea, hay una interacción social y una complejidad extraordinaria, ¿no? Pero académicamente se ha valorado muy poco la música popular. Y en el caso mexicano es sumamente sintomático de nuestro tipo de tradición etnomusicológica. Sí, es particular de la tradición etnomusicológica mexicana, ¿verdad? Porque a nivel mundial, digamos, sí hay investigadores de peso de cualquiera de estos otros géneros de música popular. No tiene tanto, a nivel global. O sea, mi manera de medir es el órgano más importante de etnomusicología, que es la ICTM, ¿no? El International Council of Traditional Music, ¿no? Que es este asesor de la UNESCO en términos musicales, ¿no? Es el primer asesor al que va la UNESCO, ¿no? Entonces imagínense el peso que tiene, conformado de manera global, pura gente acreditada ahí. Y si tú revisas el anuario, sí hay temas de música popular, pero empiezan a aparecer hasta los 70s, ¿no? Reina y una serie de gentes, Nettle, por ejemplo, ponen el énfasis, ¿no? Nettle escribe un libro en 1986 que se llama El impacto de la música occidental en las músicas del mundo. Y él utiliza el término world music. Y está hablando de todas, ¿no? Tradicional y popular. Nettle, Bruno Nettle. Es un libro interesantísimo, por cierto. Muy interesante, además poco leído, poco valorado. Pero desde ahí ya está hablando, ¿no? En Estados Unidos, desde los 70s, 80s, 60s quizá, la música popular ya tiene peso. Por ejemplo, en el caso de la música negra, por los movimientos que hubo en Estados Unidos de derechos humanos, hay un énfasis, ¿no? En el blues sobre todo, y está muy documentado y está muy rastreado los antecedentes africanos del banjo, por ejemplo, ya con instrumentos específicos, afinaciones y todo. Es bien interesante, pero tiene que ver con coyunturas particulares de los países, ¿no? Y ciertas vertientes de la música popular, ¿no? El blues y el jazz, que es tan entrañable para los estadounidenses, ¿no? Que ahora lo asumen como blanco, pero en realidad es profundamente negro y marginal, ¿no? Y de música de burdeles, ahora sí que de música de burdeles, ¿no? Entonces tiene un poco que ver ahí, no sé, a nivel global habría que revisar cómo se inserta, pero es un tema ya más reciente. Sí, digamos que a nivel global, esto se en varios países de Latinoamérica, en América del Sur, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, también se ve todo este proceso de la musicología muy asociada al folclore, ¿no? Y lo tradicional tiene que ver con un paradigma, en realidad. Y también con la definición de campos, ¿no? O sea, campos profesionales, claro. Un poco el campito, ¿no? Es decir, cuando empiezan los estudios de música popular con la YASPUN, con gente que en los años 80
vienen del campo de la sociología, de la comunicación, Ujú. si vienen de otros campos, ¿no? De estudio, de otras disciplinas. Entonces ahí se empieza a afianzar un poco. Ujú. O sea, se empiezan a fusionar las disciplinas. En los estudios de la música aparece la música popular como un campo fuerte. Ujú. Pero todavía, por ejemplo, cuando se organizan los concursos de la IASPON, uno de los elementos de discusión era si se aceptaban resúmenes de música tradicional, entre comillas, porque ¿qué es hoy música tradicional? Ujú. Exacto, ¿no? O se incorporaban nada más que resúmenes o ponencias de música masiva, digamos, que entraba dentro del circuito del mercado. Entonces, ahí hay como una cuestión política de definir campos, Ajá. y también de paradigmas. Es decir, toda Latinoamérica estuvo influenciada por la escuela alemana en los comienzos, ¿no? En la folclorología, y bueno, eso definió un poco la etnomusicología como muy asociada a estas músicas, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo quisiera, a mí lo que sí me llamó la atención, Carlos, es esta cuestión de que no se pudieran consolidar nunca institutos de folclore musical, Sí. porque o sea, es como algo extraño, ¿no? Ujú. Digamos, en casi toda América hay institutos de investigación de música folclórica, Sí. o institutos de musicología, Ujú. que se llaman musicología, pues Ujú. se dedican al estudio de la música indígena, popular, Ujú. ¿no? Sí, sí. Casi no tiene iniciación en la música académica. Ujú. Es como algo, hay sociedades de musicología, ¿no? Sí, es una de las particularidades, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque es justamente en Argentina, ¿no? Carlos Vega, o sea, el Instituto Carlos Vega, ¿no? En el caso, pues, no digamos Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela fue foco, ¿no? En general sí se logran hacer. Sí, perdón. No, Ajá. perdón. Te interrumpí, sí. Carlos Vega, digamos, Carlos Vega también estaba en esta línea, ¿no? Digamos, voy a estudiar la supervivencia, Ujú. no vamos a estudiar la música popular de hoy, ¿no? Ujú. Estudiar los que vienen mañana. O sea, digamos, aquí hay una cuestión paradigmática que hace Ujú. que etnomusicología, folclore, bueno, en ese momento en Argentina nos llamaban musicología, ¿no? Ujú. Estaba muy asociada a la musicología. Ujú. La musicología comparada, y extrañamente en el Instituto de Musicología está lleno de antropólogos. Entonces, nosotros no, es como que no tenemos ese problema, siempre estuvimos como dialogando, ¿no? Es al revés que aquí. Aquí antropología más bien hubo históricamente músicos, ¿no? Sí, siempre estuvimos dialogando y siempre estuvimos como que ni siquiera estas preguntas, ¿no? ¿Qué es etnomusicología? ¿Qué es musicología? Ujú. ¿Qué es folclorología? Es como que se trata más de problematizar sobre líneas de pensamiento más que de nombres, ¿no? Ujú. Ujú. Como que no existe tanto esa puja. Ujú. Y otra cosa, cuando mencionabas esto de cómo incidir socialmente, ¿no? Y que nombraste a Marina, el trabajo de investigación, acción o digamos, en musicología aplicada, y decías esto de, bueno, qué difícil es conocer una cultura diferente, que tardamos como 10 años, por ejemplo. Ujú. El tema es que la musicología aplicada tiene sus propios métodos, ¿no? Ujú. Digamos, técnicas que no son las de estar 10 años trabajando. O sea, hay una interacción con la comunidad que te permite conocer Ujú. y cómo incidir, ¿no? Ujú. Digamos, tiene su metodología propia, que no es la etnografía tradicional. Ujú. Sí, sí. Creo que ahí no es imposible generar, digamos, investigaciones de musicología aplicada. El tema es que esté la voluntad, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno, ahí habría que... Ahorita llego a eso. Sí, ciertamente, la cuestión que mencionas, maestra, es interesante, ¿no? Porque es muy distinto ese desarrollo. O sea, por ejemplo, hay tres, digamos, figuras muy importantes en Latinoamérica que hacen campos muy distintos disciplinares. Uno es Fernando Ortiz, por ejemplo, el otro es Carlos Vega, y en nuestro caso sería Vicente T. Mendoza. Vicente T. Mendoza, por ejemplo, decide no grabar, y Vega sí graba desde los 40, ¿no? Y Vega se preocupa por además coyunturas históricas que tienen que ver con Argentina, por justamente hacer un instituto, ¿no? Y que consolida, y que eso habla también del desarrollo del campo al final, ¿no? Acá, como decía, no lo logró Mendoza, pero la tirada era esa, ¿no? Eso hace diferencias sustanciales, ¿no? En términos de la producción. Ahora, aclaro un poco, a lo mejor pareció que al historiar la cuestión del concepto, me pareció importante entrar a las definiciones de concepto de musicología
por el nombre de este seminario, por lo que se va a dedicar y porque alguien tendría que hablar por lo menos de ello, pero en realidad no ha sido un interés del campo en términos históricos. O sea, yo me rescaté estas de así como piecitas como joyas, ¿no?, de la historia, pero en realidad no ha sido un interés discutirlo, ¿no? Así como tampoco lo ha sido, como dices, aquí a diferencia de Argentina, tampoco ha sido un interés de discutir vertientes a profundidad, ¿no? Durante el folclore sí hubo cierta orientación de discutir qué hacíamos y por qué lo hacíamos, pero en realidad nunca ha habido una discusión, al menos en el plano de las publicaciones escritas, de lo que se divulgó, nunca la hubo, ¿no? Que es una de las grandes bemoles, ¿no?, de la disciplina. En general nunca hubo un diálogo y que está pegado un poco a que nunca hubo realmente una instancia de diálogo, ¿no?, académico, como una revista, ¿no?, científica o bueno, del área, ¿no? Que eso fue también de las primeras cosas, digo, revista musical chilena, ¿cuánto tiempo tiene, no? O sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en Brasil igual tienen sus similares, etcétera, ¿no? En Venezuela igual sus publicaciones. Entonces, hace desarrollos muy distintos. Qué bueno que lo tocas, maestra. La otra cuestión es lo de la etnomusicología aplicada. Ciertamente hay diferencias, pero fíjate, yo hace poco, ¿quién me decía? Una investigadora española que está en México, me decía, muy querida, me decía que estaba tratando de trabajar en México. Ella ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y estaba tratando de trabajar en México y me dijo, no sabes cómo me tiene impresionada la burocracia mexicana. Cualquier investigador de cualquier país se decepcionaría de lo que quiere investigar por la cantidad, desde el tipo que tienes que ir a la ventanilla a hablarle con buenas maneras. O sea, y eso, digo, lo has pasado tú, maestro. O sea, eso, podríamos dar una ponencia aquí de eso. Es una cosa que incide de manera muy tremenda, o sea, tremenda en la cuestión del desarrollo. O sea, si tú no eres capaz de relacionarte, y aquí yo creo que hasta tiene que ver con cuestiones prehispánicas de yo vengo ante ti y soy lodo y no valgo nada. O sea, tiene que ver con algo, con una cuestión de ya hasta prehispánica. Sí, o sea, públicame mi artículo, ¿no? O sea, estoy, digo, bromeando, aquí ironizando, pero ustedes saben, o sea, está mucho aquí, o sea, está presente en la academia. Más si vienes de afuera, yo creo que debe ser doble, ¿no? Eso es en todos lados, pues, pero aquí sí tiene una carga muy fuerte. Entonces, esta etnomusicología aplicada, ciertamente, ¿no?, tiene sus propias vertientes. Hay toda una línea en ICTM sobre etnomusicología aplicada, se está publicando, hay un libro ahorita ya, o varios sobre etnomusicología aplicada, se llama así, ¿no?, etnomusicología aplicada, que tiene que ver con este compromiso social de lo que hace, o el papel que tiene nuestra investigación en términos sociales, y esta capacidad de incidir socialmente, y tiene sus propias metodologías, pero en el caso, vuelvo otra vez, el caso mexicano, sí habrá metodologías, pero hay como todo un marco que te ciñe institucional, ¿no? Te ciñe de una manera tremenda, ¿no? Pero también sabes que las historias de cada país. Ah. O sea, digo, Argentina, no sé, por ejemplo, pienso en el campo de la música, ¿cómo se llama? No, la musicoterapia. O sea, se instauró un instituto. Sí, hay un movimiento tremendo. Un instituto en los años, ¿qué? 70, 80. En tu artículo mencionas a Ares. Digamos, con toda la formalidad y con los especialistas, ¿no? Súper bien desarrollados, gente que venía preparada de todos lados. Entonces, hay una historia también, y yo creo que también por otro lado, bueno, para Argentina no existía tampoco, digamos, los grupos, digamos, no había indígenas reconocidos formalmente, ¿no? O sea, tardó, digamos, para el común. Yo tengo una compañera que decía, es que yo no sabía que en mi país había ese porcentaje de indígenas, ¿no? O sea, cosas así que, digamos, fueron como una política de exterminio, ¿no? Digamos, pero Carlos Vera, cuando funda primero el Instituto de Musicología, anteriormente fue el gabinete de música indígena, el Museo de Ciencias Naturales. O sea, y de alguna manera él se dedicó un poco también a grabar algunas culturas, algunos grupos indígenas, ¿no? Grupos étnicos, pero sí hay una composición y dentro de... Sí, desde luego. Sí, obviamente mucho menor que aquí. Exacto, o sea, eso me refiero, digamos, no es una cuestión, desde luego existe, y bueno, por otro lado, por ejemplo, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que fue fundada en los años 80, ¿no? Es decir, esta es otra historia, ¿no? Son Sí. historias. Sí, tienen sus particularidades, ¿no? Yo creo que sí. Sí, pero que se da en otros países de América del Sur, es como que hay un corte, ¿no?
parecería como que, porque esta misma historia se da en Venezuela, en Uruguay, en Chile, sí. como que tenemos historias parecidas. Y aquí sería ser como... Aquí un poco a lo que me refiero es ciertamente lo que dice Lourdes, ¿no? Por ejemplo, el grado de, y ahí con todo respeto, y perdón, pero el grado de atraso en educación musical en México es impresionante, ¿no? O sea, nosotros como campo estamos en la gloria en términos de educación musical, o sea, y es dicho por los propios educadores, o sea, como una evaluación, ¿no? Al menos en el caso de la facultad, yo lo he oído así, desde profes hasta alumnos, que el grado es comparado con otros lugares de Latinoamérica, donde la educación musical ha tenido, por ejemplo, Cuba, o sea, no me digan, ¿no? Institucional, ¿no? Institucional, obviamente me refiero. Ahora, la otra cosa es que a lo que iba con la cuestión de la musicología aplicada es que aquí, digamos que puede haber una metodología, pues, pero aquí tenemos que agregar de una manera muy central la conciencia del país en el que estamos y la situación en la que estamos. O sea, hay un grado de corrupción impresionante en el que está mediada muchas cosas. O sea, uno puede tener el mejor proyecto de musicología aplicada y uno tiene que estar pensando en cómo lo va a vender y a quién se lo va a vender, en dónde y qué va a estar de por medio en ello, ¿no? Y qué relaciones políticas siempre va a haber, o sea, qué relación de poder va a haber desde la comunidad en la que estás trabajando hasta el CONACYT o quien te apruebe. O sea, uno tiene que llegar, a eso me refiero, o sea, que una cosa es lo que se hace en la academia, pero otra es la situación del contexto académico del país. O sea, no puede llegar uno de manera ingenua, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. Yo creo que es muy parecido y debe ser lo mismo, pero aquí es a lo que iba, pues, o sea, que no hay margen para la ingenuidad, o sea, de pensar que uno puede hacer un gran proyecto y buscar y hacer, y que tiene todo el apoyo de la comunidad. O sea, hace poquito oía a un abogado antropólogo interesantísimo que hablaba sobre esta cuestión de, ahorita se me fue el término, pero tiene que ver con los tratos que hace a nivel global, los tratos de libre comercio que hace el Estado mexicano, que se sobreponen a la soberanía nacional en términos políticos y que inciden en términos culturales. Me explico. O sea, ustedes pueden tener un movimiento social en un pueblito que le están tratando de meter una minera a una hidroeléctrica y tienen todo el apoyo de toda una comunidad o de toda una sociedad, ¿no? Y hay un movimiento social de un empuje impresionante y tú como abogado, a lo mejor al abogado antropólogo y legal, jurista, haces toda una estrategia para echar para atrás esa hidroeléctrica o esa minera, y lo único que consigues, de acuerdo a lo que él ha analizado, es momentáneamente pararla, pero hay tratados a nivel internacional de libre comercio que si tú no permites que ese hidroeléctrico, esa minera entre, el gobierno mexicano tiene que indemnizarla porque por tratados, o sea, a esa empresa por tratados se tiene que dejar el libre desarrollo de esa empresa. O sea, vean el nivel al que estamos hablando. O sea, no puede entrar uno con ingenuidad en un proyecto cultural en este sentido, pues de musicología aplicada, ¿no? Digo, estoy hablando de un nivel mega macro, pero a ese grado está el asunto. O sea, se pasa incluso por encima de la Constitución. O sea, hay que indemnizar a una minera canadiense a pesar de que tú tengas el mejor proyecto de musicología aplicada en términos sociales y tengas a la comunidad a tu favor y todo un trabajo legal y todo el trabajo académico y de conocimiento, de generación de conocimiento. Nada, o sea, al final ganan y solo lo puedes parar. Y lo que dice, de lo que se trata ahorita es de diseñar estrategias para postergarlo lo más que se pueda, ni siquiera para vencerlos. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? A ese nivel uno tiene que ser ingenuo. Por eso hablo de Latinoamérica en ese sentido. O sea, tenemos que pensar en sentido latinoamericano, en ese contexto de periferia, ¿no? O sea, y nuestras investigaciones como académicos no podemos ser ingenuos, ¿no? Y decir, pues voy a hacer mi trabajo académico y ya. O sea, si realmente uno quiere incidir. La otra cosa es que los pocos que he encontrado que se involucran en una investigación aplicada a fondo, o acaban en la cárcel o acaban muertos en México, ¿no? Porque hay siempre cuestiones políticas arriba. Cuando se meten a fondo y vean a Miguel Ángel Gutiérrez, los que conocieron o conocen a Miguel Ángel Gutiérrez, más bien conocieron. Yo estoy muy cercano porque trabajó en la Costa Chica y estuve muy cerca de su trabajo. Y murió precisamente por filmar. O sea, ahora sí que en este plano del impacto, por filmar el desalojo a una radio, la radio Amuzga, por la PFP, y lo fueron a alcanzar y lo mataron. Y de la manera más espantosa. O sea, vean, o sea, estoy hablando
o sea, ¿no? O sea, estamos en una circunstancia en la que no se puede ser ingenuo. A lo mejor estoy pecando de pesimista, etcétera, pero ahí está Miguel Ángel, ¿no? O sea, ahí está, y con todo el pesar de un gran investigador que muere de esta manera, involucrado al 1000% con los amuzgos, al grado de que dejó ahí su vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? ¿No? ¿Lo vale? Yo tengo hijos, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión ética que pensar, ¿no? Estamos en una circunstancia bastante adversa. Perdón por agarrar el micro. Sí, bueno, tenía varias cosas, no sé si tocarlas aquí. Ahorita precisamente con lo que dices de los proyectos, la antropología aplicada, la musicología aplicada, ¿qué impacto? Porque no se conoce, bueno, al menos yo no lo conozco, igual estoy desinformado. El proyecto de culturas musicales de Oaxaca, este proyecto que dirigió Navarrete, inclusive creo que hasta fueron a Estados Unidos con los músicos migrantes, y que bueno, pues se anunció como con bombo y platillo, con mucho presupuesto del CONACYT, pero bueno, ¿cuáles han sido los resultados de ese proyecto? ¿Qué es lo que se generó de ahí? Si hubo, digamos, generación de conocimiento, nuevos paradigmas, no sé. Conocimos a muchos compañeros, algunos de la ENA, otros de la facultad, pues que estaban ahí involucrados, metidos en campo, haciendo etnografía, pero pues de repente uno se quedó así como que, ¿y dónde está el libro, la publicación o los discos? ¿Qué fue lo que pasó? Por otro lado también, esto mismo de las investigaciones, de repente ahorita que se está poniendo de moda la patrimonialización, yo lo veo allá en Michoacán, de repente cuando llegan ya los investigadores con una idea desde acá de lo que está sucediendo con la pirecua, y uno se da cuenta de que pues construyeron su proyecto bien bonito, pero que allá la situación, sobre todo por la cercanía que tengo con algunos de mis alumnos, que han sido ayudantes de investigación, que me dicen, es que en el DF me piden información y notas de periódico, pero pues tú sabes que aquí no pasa nada, que los pireris, pues nomás es un grupito el que le está haciendo de bronca, pero pues en realidad los pireris, pues entre que no están informados, entre que tampoco les interesa, entre que en realidad son campesinos, son artesanos, no son músicos, no viven de la música, pues no puedo mandar nada de información al DF porque no hay nada. O sea, ¿qué es lo que también cómo se ve desde el centro, la periferia, que yo creo que ese es un punto que a lo mejor habría que tocar, que de repente la periferia no ha sido tan tomada en cuenta, ¿no? Yo cuando platico con los investigadores de la patrimonialización les digo, bueno, es que aquí se perdieron otros géneros que estaban involucrados en la vida ritual, los alumnos están haciendo tesis sobre la música que se perdió en las comunidades, orquestas, bandas, géneros musicales, toda la organología de Michoacán que prácticamente pues se perdió a partir de la homogeneización del mariachi, a partir de las bandas, pero que bueno, pues ahí está, me dicen los alumnos que son lauderos, pues es que ahí están las plantillas del abuelito de instrumentos que ya nadie construye, que ya nadie hace, hay que hacer algo con esas plantillas, con esos instrumentos que todavía nos quedaron, que siguen arrumbados. Pues de repente creo que como que no se da uno cuenta de que realmente pues hay otras cosas más importantes que se tendrían que hacer o que se tendrían que rescatar. Y nada más también a manera de anécdota, yo creo que la parte esta del seminario con Amparo, de habernos juntado algunos investigadores de varias partes del país, creo que tuvo algunos frutos. Lástima que institucionalmente no se pudo hacer, pero al menos ahí los compañeros que nos congregábamos, de repente cuando se nos ocurrió hacer el intercambio de alumnos, nos hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera alguien de la ENA o alumnos de la escuela de mariachi, porque al menos entre la facultad y nosotros sí pudimos hacer un intercambio entre Gonzalo y yo de alumnos, que fue así como, pues es lo que les podemos dejar, ¿no? Ustedes son los que vienen atrás, pero realmente pues ve la tristeza. A lo mejor en ese momento coyuntural Gonzalo tenía dinero, nosotros teníamos dinero y lo pudimos hacer, pero ahí quedó.
con la buena voluntad de que ojalá lo podamos hacer el próximo año. Que sí. Gracias. ¿Comentamos o seguir una ronda? Perdón, es que estaba... Pues lo que yo creo que esta cuestión de, que además está señalada mucho en el texto del doctor, es que, y no solo la etnomusicología, ¿no? En realidad, gran parte del sector cultural está, o sea, depende todo el tiempo, no solo de la política, sino de los cambios administrativos que pasan además de manera desfasada, ¿no? En todo el país. Entonces creo que es muy triste porque por eso no se le puede dar tampoco continuidad muchas veces a investigaciones o a cuestiones concretas, ¿no? Y ahora también ya poco a poco se están quitando las plazas, ¿no? Que es todavía más pues, alarmante para todas las personas que están egresando y que pueden tener cierto interés, ¿no? Y bueno, es que iba más, los comentarios iban más como hacia esta parte en la que pues sí, es muy, suena bien feo y hasta cierto punto supongo que pues nos avergüenza, ¿no? Como mexicanos, pues que tal cual, o sea, dependemos de estos cambios políticos y de los intereses que los políticos pueden tener, que lamentablemente ya no tenemos tampoco gente política, cada vez lo vemos más en las noticias, que tiene algo acá, ¿no? Más allá de estar persiguiendo el dinero, ¿no? Sí, o sea, la verdad, antes yo pienso que lo tenemos ahí en esta parte del texto se ve mucho, ¿no? El del Portillo y el otro presidente. Ajá, Echeverría. Ajá, que bueno, ¿no? Al menos estaba el interés de sus mujeres, ¿no? Todavía de sus mujeres en esta cuestión popular y que tiene que ver con la música, pero ahorita, o sea, vemos tanto a los presidentes como a las esposas, ¿sí? Digo, o sea, ¿qué van a querer? Se dedica a la cultura, Claro, o sea, y no estoy diciendo que, por ejemplo, las telenovelas... Otro tipo de cultura. Pues sí, la verdad es que sí, no estoy diciendo que las telenovelas tampoco tengan un valor de validad cultural o una valía cultural, pero creo que tiene uno mucho, o sea, es gran parte y es un síntoma de lo que está sucediendo en el país. Es bien feo, pero es cierto. Dos asuntitos antes de darle la palabra a Carlos. Como les comentaba, ya acordamos por lo menos dentro de un mes continuar la sesión con lo que Carlos quiera complementar como expositor y desde luego pues toda la participación de ustedes. Y tratemos en lo posible de apegarnos al horario que propuso el seminario. No es que se vaya a ocupar el salón, pero bueno, pues respetar en lo posible, repito, los horarios que pusimos de 4 a 7. Como en todo hay una flexibilidad, pero pues en función del programa del día que tengan ustedes por este aviso del horario, tratemos entonces de cerrar la sesión. No termina, tiene una pausa y pues dicho lo cual, Carlos. Gracias, doctor. ¿Cómo hacemos con el micrófono? ¿Lo saco así? ¿Lo vamos pasando? Bueno, si quieres comentar a Ulises. Sí, claro, seguro. Después yo lo circulo. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias por las preguntas, o por los comentarios también. Ulises comenzó, ¿verdad? Sobre el ECMO, ¿no? Preguntabas sobre el patrimonio y la Pirecua y sobre el seminario de Amparo. Me gustaría comenzar con lo del seminario de Amparo. Por cierto, por ahí la maestra Crañolini hablaba de la IASPUM. Para quienes no sepan, es el International Asociación Internacional de Estudios de la Música Popular, ¿no? Y tiene ramales, en este caso hay una ramal latinoamericana, y fue una instancia muy importante. Maestra, ¿cuándo se empezó como...? En los 80. ¿Sí? Las ramas latinoamericanas. Pero la ramal latinoamericano, como en... Finales de los 90, ¿no? 99, por ahí, ¿verdad? Entonces, y es muy importante, ¿no? O sea, realmente ahí ahora sí que fue un espacio en el que se comenzó a legitimar el estudio de lo popular y de una manera además que utilizaba medios como
listas de internet y se hacía un diálogo vía correo y todavía se tiene de manera muy expedita, ¿no? O sea, se dialoga de manera, y están todos pues, unos en España y otros en Alemania y así, muy, muy efectiva, ¿no? Muy eficaz. Bueno, lo de Ulises, me gustaría comenzar con el seminario de patrimonio musical. Ahí participamos con Amparo, la maestra Amparo, gracias a su empuje, hablando un poco de las coyunturas, que aquí se habló, ¿no? Que tenía que ver desde lo que decía de Echeverría y José López Portillo, la escuela, la de Olinjo Listri, nació un poco de eso. Este seminario, o sea, en varios niveles se puede hablar de las coyunturas. El seminario nace de una coyuntura, ¿no? Probablemente hasta este seminario nazca de una coyuntura, ¿no? O sea, es muy recurrente la cuestión de las coyunturas porque en el caso del seminario de Amparo, está como funcionaria en el INA, tiene un puesto importante en la Coordinación Nacional de Antropología dentro del INA y desde ahí es apoyada en buena parte por Paco Barriga, por el lingüista, ¿no? El doctor Paco Barriga. Y se echa a andar ese seminario, y porque Amparo está, bueno, adentro, y porque ella siempre ha tenido interés en la cuestión musical, y lo comprende como un espacio muy importante, y por eso en buena parte tiene esa efervescencia que tiene, pues, o esa actividad, y surge. Me da gusto que lo toque Ulises porque yo una de las cosas que le planteaba a Amparo en ese seminario es que una de las condenas de los seminarios que ha habido o de estas especies como, no de sociedades, pero sí de voluntades por agruparse en algún momento a discutir y hablar, ¿no? A dialogar, una de las condenas ha sido no solo esta de que ha sido la iniciativa personal de gentes, ¿no? De personas, sino que no ha... ¿cómo decir esto? No sé, no han tenido como metas muy pragmáticas, o sea, muy, muy, muy prácticas, así inmediatas, ¿no? O sea, se discute un montón de cosas, hagan de cuenta en el tema de derechos intelectuales, ¿no? De copyright en música tradicional y derechos colectivos, etcétera. Pero no hay un punto, un objeto que diga, a ver, este ciudadano tiene ese problema con este caso y le vamos a ayudar, ¿no? O sea, no hay un aterrizaje en ese sentido. Y yo le decía a Amparo que era una de las cosas a donde teníamos que llevar ese seminario. Entonces, pensando en eso, una de las cosas que se nos ocurrió fue hacer, no sé si conozcan, pero bueno, el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, tiene una convocatoria para músicos tradicionales, ¿no? Que sale año con año. Esa convocatoria ya tiene tiempo saliendo. Se apoya a músicos tradicionales con una especie de beca para que sigan ejerciendo su actividad, ¿no? Y no la hagan de manera tan marginal, sino con una entrada económica. Y entonces hay toda una convocatoria, y lo que hicimos en el seminario fue analizar esa convocatoria, porque resultó que hicimos un estudio más o menos concienzudo de la cuestión, y la mitad de los apoyos que históricamente se habían dado de esas becas eran para chavos que estaban en conservatorios, que estudiaban en conservatorios y que tocaban música tradicional o que hacían como repertorios tradicionales en escenarios en la ciudad, ¿no? La mitad, ¿no? Entonces, como que no venía... O sea, por músico tradicional se pueden entender muchas cosas, pero quizá no esté tan cerca de un conservatoriano, ¿no? Entonces, pese a que está lleno de músicos de Mijes y todo, los conservatorios, era una cosa interesante, y lo que hicimos fue hacer un estudio, ¿no? Más o menos profundo, y a lo que llegamos fue a una carta con una petición muy clara y muy justificada y muy fundamentada a la directora del FONCA, para que cambiaran esa convocatoria, porque la convocatoria era hasta racista y clasista, ¿no? En sus términos. Además, desarrollada con criterios, ¿no? Sí, ajá. Digamos, ¿no? Ahí es cuando uno se entera de cómo nace, también, otra vez las coyunturas, cómo nace ese programa del FONCA específicamente, pero otra vez vuelvo a la circunstancia. Tuvo que ser como con mucha malicia, diría una querida maestra, diseñada esa carta, porque la primera respuesta, si tú vas mal con un funcionario político en ese nivel, el director del FONCA o la directora del FONCA, es que dice, no sirve, la quitamos. Así de fácil, ¿no? Hay quejas, lo quitamos. ¿No? Y no era lo que buscábamos. O sea, esa es la circunstancia de la que hablo. O sea, uno tiene que saber mucho en dónde va a incidir o cómo va a incidir, porque esa carta fue redactada de esa manera, o sea, pensando... Primero hasta tipificando lo que era músico tradicional, por si el funcionario, por ridículo que parezca, no sabía lo que era, o la funcionaria,
Y después, cosa que además levantó mucho revuelo en términos del propio seminario, porque unos pues, hasta ni querían firmar eso, o sea, decían, no, es que Sony es músico tradicional, o sea, porque ya lo pasaban a un plano teórico, ¿no? El plano de la academia, ¿no? Y no, era una carta diseñar una pequeña definición para una carta para un funcionario y una carta ejecutiva, ¿no? De no más de 3 cuartillas, ¿no? Entonces, lo que logramos fue que cambiaran la convocatoria. Y eso fue importante, o sea, la primera vez solo cambiaron un término y la segunda vez ya cambiaron más cosas. No fue el gran triunfo, pero por lo menos hubo una conciencia y se incidió en una convocatoria que llega supuestamente a nivel nacional, ¿no? Y que no está cumpliendo necesariamente sus objetivos, ¿no? Entonces, ese fue un fin muy práctico, muy inmediato, institucional, o sea, que apuntaba, ¿no? En un plano de algo que además se puede cambiar, una convocatoria, y que para que funja como lo que es. Nos recibió además la directora, ¿no? Con sus asesores, tuvimos un diálogo, fue muy importante, ¿no? O sea, tuvo no los resultados que hubiésemos querido, pero por lo menos exploramos esa beta, ¿no? Porque uno siempre se anda quejando de que, ay, no, el FONCA o el CONACYT o lo que sea, ¿no? El CONACULTA. Pero realmente cuánto hacemos y cuánto realmente nos sentamos a pensar y diseñar estrategias que sean eficaces y que lleguen a su fin último, no que nada más se queden en la grilla o que se queden en la denuncia o en el lamento, en el muro de los lamentos, ¿no? Pues eso lo hace cualquiera, pero la cuestión de hazte un diagnóstico y escríbete algo que sea eficaz y mídete hasta estuvimos cabildeando cómo era la directora y con gente que la conocía, porque uno tiene que ser así. Aquí en México, si quieres ser eficaz, tienes que trabajarle así. Ustedes saben yo creo que varios saben a qué me refiero con eso. Eso por el lado el seminario fue muy importante, tuvo un papel muy importante, yo no sé si va a continuar o no, pero tiene un papel sumamente importante. Lo que venga de ese seminario siempre va a ser, yo creo, positivo, ¿no? Otra cosa que hizo Amparo, que a mí me pareció una cosa extraordinaria, un proyecto, fíjense qué clase de proyecto. Amparo, así por sus voluntad, dijo, es que me están grabando, doctor. Dijo yo por sus tacones, de buena bailadora que es, dijo, voy a ir a recuperar una buena parte del acervo jarocho que está en distintos lugares archivado y arrumbado, y se lo voy a regresar a las comunidades. Hizo un disco de puras grabaciones, incluso hasta Eduardo Llenenas de Discos Corazón, que vean de qué estamos, o sea, qué grado de persuasión tuvo. Consiguió que le diera grabaciones históricas que no se han publicado, inéditas, Llenenas, y se las alcanzó, hizo un tiraje de discos y se los alcanzó a los jarochos, ¿no? O sea, y eso se fue a lugares especiales, a la región, y mano por mano fue Amparo dándoselos, ¿no? A mí me consta, ¿no? O sea, hizo eso. Y la idea era esta circularidad en el proceso de transmisión, o sea, que tanto que hemos grabado y que sirva y que regrese y se devuelva, porque además muchos de los jóvenes no tienen esa noción de lo que era hablar de tradicionalidad, ¿no? De lo que hablan los viejos, etcétera, ¿no? Fue un proyecto interesante. Luis. Carlos, digo, ahora que tocas este tema, de esa grabación en específico, que es interesante, por esto que igual mencionas un poco en el artículo, la cuestión del fetichismo. Digo, lo menciono porque ya tenía tiempo que te quería preguntar esto y pues de una vez lo aprovecho, ¿no? Estas grabaciones que dices, digo, estaría interesante ver cómo se repartieron y a quién se repartieron. Cuando les estaba checando el documento que viene anexo, me llamó mucho la atención que dice, tú que recibes este material, estás comprometido a no darle ningún uso con fines de lucro económico, ¿no? Entonces, me imagino que las personas que lo recibieron tenían que firmar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, quizá no se ha hecho lucro económico tan directo, se han publicado 2 o 3 libros basados en esas grabaciones, que pues, no es mucho, pero se me hace interesante que entre la gente que está en el medio, pues no se cobra por ese material, pero se restringe de una manera muy interesante, ¿no? O sea, la misma gente, los chavos de Veracruz, no tienen acceso a ese material. Y te lo digo porque yo cuando me llegó esa grabación dije, órale, ¿no? Ya vi después el documento ahí con la información y dije, bueno, esto lo hizo alguien, hizo la recopilación, lo repartió, pero tal parece que es así como la grabación que mucha gente quiere, pero que solo te llega si te llevas bien con aquel o que si tomas el taller con este otro. Entonces termina siendo una moneda de cambio
importante, ¿no? Interesante. Y digo, ahí yo conozco a chavos de Veracruz, sí, pues, de menos de 15, 16 años, Un botín. que dicen, oye, pues esas grabaciones, ¿qué? ¿No? O sea, ¿de dónde las sacaste? O pues, ¿quién las tiene, no? O por ahí se dice, es que hay la grabación de no sé qué, donde se puede escuchar a no sé quién, y todo el mundo como que pregunta, pues ¿quién la tiene, no? O ¿cómo la consigo? Entonces, me parece que es interesante porque, digo, como dices, en la cuestión práctica, ¿no? Uno no sabe cómo están las incidencias, ni dentro de los mismos campos donde se trata de incidir, ¿no? Entonces aquí lo menciono así como pronto, no se lucra económicamente, pero pues sí es una moneda de cambio ahí, porque es un material importante que tiene grabaciones realmente que de otro modo no se consiguen, y que como justo solamente se consigue si te lo pasan de la computadora a la computadora, no hay otra manera de acceder, ¿no? Por ejemplo, pensando en chavos de menos de 20 años que están en la región así del sur de Veracruz, ¿no? Que también tienen sus propios conflictos ya con los otros chavos que tienen 30, 35 años, ¿no? O sea, pues ahí